Un saludo cordial con todos ustedes. A continuación, vamos a revisar y a tratar un tema muy importante dentro de la cátedra de embriología e histología veterinaria. Y este tema corresponde al estudio del tejido adiposo. Recuerden, el tejido adiposo es uno de los tejidos conectivos especializados muy importante dentro del organismo de los animales. Bueno, de igual manera, este tejido conectivo especializado está compuesto por células. Las células más representativas de las cuales vamos a estar hablando a continuación son los denominados adipocitos. Entonces, para comenzar con este estudio del tejido adiposo, vamos a empezar hablando de la histogénesis del tejido adiposo. Bueno, el desarrollo y la formación del tejido adiposo comienza a partir del segundo trimestre de la vida fetal, esto sobre todo en humanos y en animales de gestaciones largas, como es el caso de los bovinos. De igual manera, la formación de las células adiposas o de los adipocitos está regulado por ciertos factores, entre ellos las hormonas. ¿Cuáles hormonas actúan en la formación de los adipocitos? Pues tenemos que está regulada sobre todo por la hormona de crecimiento, una hormona producida a nivel de la hipófisis, los glucocorticoides secretados por las glándulas adrenales y por la triiodotironina producida por la glándula tiroides. En cuanto a la diferenciación, el tejido adiposo deriva específicamente del mesodermo, esa segunda capa del disco germinativo embrionario, que en la vida fetal se denomina mesénquima o tejido mesenquimático. Recuerden, a partir de las células mesenquimáticas derivan gran parte de las células del tejido conectivo, entre ellas las células que forman parte del tejido adiposo, como son los adipocitos. Entonces, a partir de las células mesenquimáticas derivan los adipocitos que forman parte de este tejido conectivo especializado. Ahora, cuando hablamos de la histogénesis del tejido adiposo, es importante tratar de diferenciar los dos tipos de tejido adiposo que existen en los organismos animales. Pues existen tejido adiposo unilocular, que sobre todo se caracteriza por la presencia de una sola gota de lípido dentro del citoplasma de estas células adiposas, y existe otro tipo de tejido adiposo conocido como multilocular, en la cual existen varias gotas lipídicas dentro del citoplasma de los adipocitos. Entonces tenemos que estudiar la histogénesis de los dos tipos de tejido adiposo. Pues entonces vamos a comenzar estudiando la histogénesis del tejido adiposo unilocular. Pues el tejido adiposo unilocular se deriva de esta célula precursora, la célula madre mesenquimática multipotente, que se diferenció a partir del mesodermo. Esta célula madre mesenquimática multipotente, a partir del segundo trimestre de la vida fetal, se va a diferenciar en un precursor unipotente denominado preadipocito. Este preadipocito se ha comprometido en la diferenciación de una línea celular hacia adipocito. Este preadipocito de igual manera tiene una característica especial, pues su morfología es muy similar a los fibroblastos del tejido conectivo, sobre todo por estas largas prolongaciones del citoplasma. Aún todavía no acumula lípidos. Luego este preadipocito unipotente continúa su diferenciación hacia adipocito inmaduro. Este adipocito inmaduro tiene la característica de que ya posee todo el aparato enzimático, es decir, las enzimas necesarias para la síntesis y degradación de los triacilglicéridos. Recuerden que los lípidos dentro del citoplasma de los adipocitos se almacenan en forma de triacilglicéridos o triacilgliceroles, que es la forma química como se almacenan esos lípidos. Entonces, estos adipocitos inmaduros ya tienen todas las enzimas necesarias para la síntesis y degradación de triacilglicéridos. Además, ya empiezan a acumular cantidades crecientes de gotas de lípido dentro del citoplasma, y estas gotas de lípido cada vez van creciendo en tamaño y terminan fusionándose en una gran inclusión citoplasmática, una gran inclusión lipídica cuando todas estas gotas de lípido se fusionan. Entonces, de esta manera se forma el adipocito maduro unilocular, una vez que esas gotas de lípido se terminan fusionando y forman una gran inclusión lipídica. Y de esta manera, al formarse esta gran inclusión lipídica dentro del citoplasma, pues el núcleo se desplaza hacia una posición excéntrica y que está rodeada por una delgada capa de citoplasma.
Entonces, esta sería de forma general la histogénesis del tejido adiposo unilocular. Muy sencillo, se forma a partir de células mesenquimáticas multipotentes que se diferencian en preadipocitos unipotentes que a su vez se diferencian en adipocitos inmaduros y estos adipocitos inmaduros terminan de formar los adipocitos maduros uniloculares. Por su parte, el tejido adiposo multilocular de igual manera deriva a partir de la célula madre mesenquimática multipotente, que se diferencia en preadipocitos unipotentes, es decir, estos dos pasos son muy similares a la diferenciación del tejido adiposo unilocular. Sin embargo, a partir de estos preadipocitos unipotentes se diferencian directamente los adipocitos maduros multiloculares que tienen la característica de poseer varias inclusiones lipídicas dentro de su citoplasma. Hay varias gotas de lípidos que están dentro del citoplasma de los adipocitos que forman parte de este tejido adiposo multilocular. Entonces, tres pasos sencillos para la diferenciación del tejido adiposo multilocular. Bueno, para que esto nos quede claro de la histogénesis del tejido adiposo tanto unilocular como multilocular, aquí les presento un esquema tomado del libro de histología de Fingeneser, en el cual se observan de una forma esquemática la histogénesis del tejido adiposo tanto unilocular como multilocular. Recuerden, tanto la diferenciación del tejido adiposo unilocular como multilocular deriva a partir de la célula mesenquimática multipotente, de esta célula madre, que en el caso de la diferenciación de la línea unilocular se diferencia en preadipocito, por su morfología muy parecida a los fibroblastos del tejido conectivo. Este preadipocito se diferencia en adipocito inmaduro, que tiene todo el arsenal enzimático para la síntesis de triacilglicéridos y que además ya empieza a tener estas inclusiones de gotas de lípido dentro del citoplasma, que va a terminar creciendo y se va a terminar fusionando en una gran inclusión lipídica, que es esta gota de grasa ya en el adipocito maduro. Por su parte, en la línea de diferenciación multilocular, a partir de esta célula mesenquimática se diferencia este preadipocito unipotente. Este preadipocito unipotente finalmente se deriva en adipocito maduro multilocular. Entonces, esta sería la histogénesis del tejido adiposo. Muy sencillo. Bueno, en la derecha tenemos otro esquema en la cual se da a conocer el desarrollo de las células del tejido adiposo, pues cuando estudiamos en varias literaturas, pues nos podemos encontrar que las denominaciones que toman estas células pueden cambiar un poco. De igual manera, en el caso de la diferenciación del tejido adiposo unilocular, se da a conocer que se diferencian a partir de las células madre mesenquimatosas o células madre mesenquimáticas, que se diferencia en el caso del tejido adiposo unilocular en un lipoblasto temprano, o también conocido como preadipocito. Este lipoblasto temprano se va a diferenciar en lipoblasto intermedio, este lipoblasto intermedio en lipoblasto tardío, y a partir de ese lipoblasto tardío sería el lipocito maduro, que es el adipocito blanco que ya contiene esta gran inclusión lipídica dentro de su citoplasma. Como vemos en el lipoblasto intermedio, recién esas gotas de lípido están empezando a crecer, pero que luego terminan de fusionarse en una gran inclusión lipídica que va a formar parte del citoplasma de esa célula adiposa. Ahora, por el lado del tejido adiposo multilocular, de igual manera, deriva a partir de la célula madre mesenquimatosa, que se diferencia en lipoblasto temprano, y este lipoblasto temprano termina de diferenciarse en adipocitos pardos, que sería el adipocito maduro multilocular. Bueno, eso sería en general la histogénesis del tejido adiposo unilocular y multilocular. Bueno, entonces, una vez revisado la histogénesis del tejido adiposo, a continuación vamos a revisar cuáles son esas funciones básicas del tejido adiposo. Pues en primer lugar, se conoce que alrededor del 20% del peso corporal en una persona adulta es tejido adiposo, es grasa. ¿Cuál es la principal función del tejido adiposo, de estas células adiposas? Pues es el depósito o el almacenamiento de energía. Recuerden, la energía en el tejido adiposo se almacena en forma de triacilglicéridos o triacilgliceroles. Y esta es una forma muy eficiente de almacenar energía, pues se conoce que un gramo de grasa, un gramo de lípido aporta 9 kilocalorías, a diferencia de los hidratos de carbono que solo aportan 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos. Ahora,
Por otro lado, el tejido adiposo es un órgano endocrino, pues también secreta algunas hormonas que están relacionadas sobre todo con el hambre y con la saciedad. Ya lo vamos a revisar más adelante cuáles son esas hormonas que secreta el tejido adiposo. Bueno, ahora, ¿cómo se clasifica el tejido adiposo? ¿Cómo se clasifican estas células adiposas? Pues en primer lugar, la clasificación se da de acuerdo al color de este tejido adiposo, pues tenemos un tejido adiposo amarillo o blanco que representa la mayor parte del tejido adiposo de la economía en los adultos, y luego tenemos el tejido adiposo marrón, que es muy escaso y que sobre todo se encuentra en neonatos y durante la vida fetal. Bueno, la segunda clasificación del tejido adiposo se da de acuerdo a la gota de lípido, pues puede existir un tejido adiposo unilocular en la cual se caracteriza porque existe una sola gota grande de lípidos dentro del citoplasma de esas células adiposas. Pero también existe un tejido adiposo multilocular en la cual existe la presencia de varias gotas de lípidos pequeñas dentro del citoplasma de esos adipocitos. Entonces tenemos la clasificación del tejido adiposo por el color y por la gota de lípido. Bueno, vamos a empezar hablando del tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Cuáles son las características histológicas de este tejido adiposo? En primer lugar, el color del tejido adiposo unilocular o blanco depende de la dieta, sobre todo por la presencia de carotenos que pueden estar en muchas frutas, en muchas verduras que consumen esos animales. Ahora, este tejido adiposo blanco unilocular está compuesto de adipocitos uniloculares grandes que normalmente tienen un diámetro de 100 micras. Ese es el diámetro de estos adipocitos. Estos adipocitos pueden tener una forma esférica, a veces pueden tener una forma poliédrica, incluso se pueden deformar al agruparse. Normalmente los lípidos que se encuentran dentro del citoplasma de estas células adiposas se disuelven en la preparación de los cortes histológicos, por lo que es necesario la modificación de esa técnica histológica. Entonces, para la observación de esos lípidos de los adipocitos se requiere primeramente de la fijación con tetróxido de osmio y se requiere de tinciones específicas como lo son los colorantes Sudán. El rojo Sudán, por ejemplo, es una tinción específica para la observación de los lípidos dentro de los adipocitos. Entonces, como lo vemos en esta imagen histológica, para la observación de los lípidos dentro de los adipocitos se realizó primeramente corte por congelación, es decir, en este caso ya no se utilizó la parafina para formar el bloque, se utilizó la congelación y fueron teñidos con rojo Sudán para la observación de los lípidos dentro de estos adipocitos. Entonces, esa es la modificación de la técnica histológica que se realiza para la observación de los lípidos dentro de las células adiposas. Y bueno, por acá también observamos una imagen al microscopio óptico de los adipocitos en los cuales se ha conservado el lípido por fijación y tinción con tetróxido de osmio. Esa es otra de las modificaciones que normalmente se realizan en el tejido adiposo cuando se requiere observar los lípidos. Recuerden que normalmente la fijación se hace con los aldehídos como el paraformaldehído o el glutaraldehído. En este caso ya no se fijó con esa sustancia sino con tetróxido de osmio. Bueno, más características de este tejido adiposo blanco unilocular, pues la gota de lípido desplaza al citoplasma dejando como una fina capa periférica que se ve dentro de esta gran gota de lípidos que se encuentra ocupando la mayor parte del citoplasma. Entonces el citoplasma se encuentra muy delgado alrededor de la gota de lípidos como una delgada capa periférica. Ahora, con lo que respecta al núcleo, normalmente el núcleo es aplanado, a veces puede ser oval, y la característica es que se encuentra en la parte periférica de esa célula adiposa. Recuerden que el núcleo es desplazado por esa gota de lípidos. Ahora, los lípidos que se encuentran formando esta gran inclusión citoplasmática son básicamente triacilgliceroles. Ya lo hemos recalcado varias veces. Los lípidos que forman parte de esta célula adiposa se almacenan en una forma química que son triacilgliceroles o triacilglicéridos. Normalmente estas células adiposas están rodeadas de una fina red de fibras reticulares. Aquí en esta imagen histológica no lo podemos observar, pero
Recuerden, esta fina red de fibras reticulares normalmente rodean a estos adipocitos. Por otra parte, el tejido adiposo blanco unilocular tiene una vascularización muy abundante, es decir, es realmente muy irrigado. Por lo tanto, al existir mayor cantidad de células adiposas, pues también existirá una mayor vascularización. Ahora, normalmente el tejido adiposo blanco unilocular está dividido en segmentos por estructuras del tejido conectivo, y esto es lo que se conoce como lobulillos. Entonces, como vemos en esta imagen histológica, esta es una fotografía obtenida por microscopio óptico del tejido adiposo blanco, también conocido como unilocular, en las cuales se observan estos adipocitos uniloculares vacíos. ¿Por qué? Porque los lípidos se disuelven durante la preparación de los cortes histológicos, ya lo dijimos. Se necesitan las modificaciones de esa técnica histológica para la observación de esos lípidos dentro de los adipocitos. Se necesita la fijación con tetróxido de osmio y la coloración con rojo sudán. Como esta técnica histológica ha sido mediante hematoxilina y eosina, pues los adipocitos aparecen vacíos. Bueno, entonces, como ya lo dijimos varias veces, la mayor parte del volumen del adipocito está ocupada por una gran gota de grasa o esa gran gota de lípidos, que es básicamente triacilglicéridos. Bueno, en cuanto al núcleo, en esta imagen lo vemos aplanado, sobre todo ubicado en esa región engrosada del citoplasma de este adipocito. Y de ahí la denominación de célula en anillo de sello, por esa característica muy parecida a un anillo. Bueno, más características de las células adiposas o adipocitos que forman parte de este tejido adiposo blanco unilocular. En cuanto a las organelas citoplasmáticas, esta imagen vista por microscopía electrónica, pues poseen escasas organelas citoplasmáticas. Se pueden observar algunas mitocondrias en ese citoplasma escaso de las células adiposas. Tienen algo de retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, que sobre todo es mucho más abundante en el tejido adiposo activo en síntesis de lípidos. Recuerden que la síntesis de lípidos se da a nivel del retículo endoplasmático liso y también tiene un pequeño complejo de Golgi. Entonces, como vemos en esta imagen, esto sería la representación esquemática de una microfotografía obtenida por microscopio electrónico, en la cual se diferencian algunas características del adipocito. Toda esta sería la gota lipídica, la gota de grasa, que se encuentra ocupando la mayor parte del citoplasma del adipocito. Por acá vemos algunas mitocondrias, el núcleo aplanado en la parte periférica, por acá una parte de lo que corresponde al retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso. De igual manera aquí vemos más mitocondrias, y por acá estaría lo que refiere al aparato o complejo de Golgi. Entonces ese sería más o menos el adipocito que se observa en el tejido adiposo blanco unilocular. Por acá también observamos algunos capilares. Recuerden que el tejido adiposo blanco unilocular es muy vascularizado. Entonces, al lado de este adipocito también encontramos capilares por los cuales discurren las células sanguíneas. Y acá observamos otra célula adiposa con sus mitocondrias, con su gota de lípidos, y también acá observamos las fibras reticulares. Recuerden que este tejido adiposo está rodeado por fibras reticulares del tejido conectivo. Bueno, continuando con la presentación, a continuación vamos a hablar algunas de las funciones que tiene este tejido adiposo blanco unilocular. Entonces, con lo que respecta a las funciones, se conoce que el tejido adiposo tiene función amortiguadora de golpes, por ejemplo, a nivel de la región glútea, a nivel del talón o a nivel de los dedos de los pies. Esto sobre todo hablando específicamente en los humanos. Por otro lado, la grasa está dividida en compartimentos mediante tabiques del tejido conectivo. Y hablamos que sobre todo son fibras reticulares que dividen en compartimentos que se conocen como lobulillos. Ahora, ¿dónde se encuentra ampliamente distribuido el tejido adiposo blanco unilocular? Pues lo vamos a encontrar en la grasa subcutánea, es decir, debajo de la piel, en el panículo adiposo, en el mesenterio, es decir, esa capa de grasa que cubre los órganos a nivel de la región abdominal, y también en la región retroperitoneal. Es ahí donde lo encontramos en mayor cantidad el tejido adiposo blanco unilocular. Normalmente en los animales tiernos se reparte de forma regular bajo la piel, eso es el caso de los lechones, sobre todo muy importante
para brindar ese calor corporal que necesitan estos animales durante los primeros días de vida. Y en el caso de los animales adultos, estos están repartidos en las mamas, es decir, a nivel de la glándula mamaria, también en los glúteos, en el abdomen y también en la nuca. Es donde se encuentra este tejido adiposo en los animales adultos. Bueno, más características del tejido adiposo blanco unilocular. También es importante mencionar que en el caso del ayuno prolongado, los adipocitos liberan el contenido lipídico, es decir, se van a liberar esos ácidos grasos que forman parte de esos triacilglicéridos al torrente sanguíneo para que estén disponibles para la síntesis de energía a nivel del hígado. Por lo tanto, esa vacuola central disminuye de tamaño porque se están liberando esos triacilgliceroles que están almacenados. Entonces, cuando disminuye de tamaño, esa gran gota de lípido central puede empezar a ser reemplazada por numerosas pequeñas de gotas de lípido en el citoplasma. Y cuando se moviliza todo el lípido almacenado, las células se asemejan a los fibroblastos del tejido conectivo. Es decir, al perder la mayor cantidad de la gota de lípido que se encuentra almacenada, pues las células van a quedarse más o menos arrugadas, parecidas a esos fibroblastos del tejido conectivo, caracterizadas por las prolongaciones del citoplasma. Bueno, entonces esas son las características más importantes del tejido adiposo blanco unilocular. Esta es una imagen histológica real realizada por un corte histológico y teñida con hematoxilina y eosina. De igual manera vemos esos núcleos excéntricos, una delgada capa que corresponde al citoplasma de esas células adiposas y toda esta parte blanca correspondería al espacio donde se encuentra la gran gota de lípido, que en este caso ha sido extraído durante la preparación del corte histológico. Por eso se observa de color blanco. Más imágenes histológicas, en este caso una microfotografía obtenida por microscopía electrónica en la cual podemos observar algunas características de los adipocitos. Toda esta parte correspondería al citoplasma de esa célula adiposa. Aquí observamos algunas mitocondrias. Aquí estaría el núcleo, un núcleo aplanado hacia la parte periférica. Todo esto sería la gran gota de lípidos que se encuentra ocupando la mayor parte del volumen de la célula adiposa. De igual manera aquí vemos otro adipocito con su gran gota de lípidos, la parte del citoplasma que se encuentra hacia la parte periférica, las mitocondrias, que son esas organelas que proveen la energía para esa síntesis de los triacilgliceroles, y por acá vemos otra célula del tejido conectivo como son los mastocitos. Entonces, más o menos esas serían las características que observamos en esta microfotografía obtenida por microscopía electrónica. ¿Qué más observamos en esta microfotografía electrónica? Pues observamos las fibras reticulares. Recuerden que esas fibras reticulares se encuentran rodeando el tejido adiposo blanco unilocular. Y por acá observamos un capilar sanguíneo. Recuerden que el tejido adiposo blanco unilocular es muy vascularizado, es muy irrigado. Por lo tanto, vamos a encontrar gran cantidad de estos vasos sanguíneos, de estos capilares. Bueno, de igual manera aquí otra imagen histológica está obtenida por microscopía óptica y teñida con hematoxilina y eosina. De igual manera vemos la gran cantidad de adipocitos dentro de este tejido y aquí vemos un vaso sanguíneo. Recuerden que los vasos sanguíneos están rodeados por células epiteliales planas que se conocen como endotelio vascular. Otra imagen histológica, en este caso observamos los adipocitos no de una forma redondeada, sino más o menos poliédrica, con su citoplasma fino hacia la parte periférica y un núcleo aplanado. Más imágenes en las cuales podemos observar cómo se encuentran agrupados los adipocitos dentro del tejido adiposo. Todas estas células son las células adiposas y estas serían parte de las fibras reticulares que se encuentran rodeando ese tejido adiposo blanco unilocular. Bueno, estas imágenes normalmente son fotografías obtenidas por microscopía electrónica que han sido transformadas a imágenes esquemáticas. Esta es otra imagen real obtenida por microscopía electrónica en las cuales se pueden observar la asociación de esas células adiposas dentro del tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo se encuentra rodeado por fibras reticulares del tejido conectivo, que es lo que le separa en lo que se conoce como lobulillos. Bueno, entonces hasta aquí hemos revisado el tejido adiposo blanco unilocular.
A continuación, vamos a revisar el otro tipo de tejido adiposo que corresponde al tejido adiposo multilocular o también conocido como tejido adiposo marrón o pardo. Entonces, como les decía, este tejido adiposo multilocular también es conocido como grasa parda o grasa marrón. Normalmente este tejido adiposo es muy escaso y se encuentra específicamente en fetos y en neonatos, es decir, recién nacidos. Por lo tanto, después del nacimiento tiende a desaparecer y se convierte en tejido adiposo unilocular o tejido adiposo blanco. Ahora, ¿dónde se localiza? ¿Dónde lo encontramos en el cuerpo de los animales? Pues se localiza en la zona interescapular, en la zona baja del cuello, en la región inguinal, en la zona perirrenal y alrededor de las glándulas adrenales. Esos son los sitios de localización donde vamos a encontrar tejido adiposo multilocular. Recordar que este es específico de fetos y de neonatos. Eso sobre todo en los humanos y también en los animales. Ahora, características histológicas de las células que forman parte del tejido adiposo multilocular. Pues las células son grandes, normalmente tienen una forma poliédrica, pero son mucho más pequeñas que las que se observan en el tejido adiposo blanco. Normalmente estas células tienen un diámetro de 30 a 40 micrómetros. De igual manera, estos adipocitos multiloculares almacenan los lípidos en forma de pequeñas vesículas que se distribuyen uniformemente en todo el citoplasma. Ahora, otra de las características histológicas de este tejido adiposo multilocular es que se encuentra formando agrupaciones, es decir, es lobulillado, de forma que esas agrupaciones, esa presencia de lobulillos, se asemeja o es muy parecida a las características histológicas de las glándulas compuestas. Por otra parte, al igual que se observaba en el tejido adiposo unilocular, es muy irrigado y además posee numerosas fibras nerviosas o terminales nerviosas. También se conoce que tras el ayuno prolongado, las células adiposas multiloculares tienden a tomar una forma muy parecida a la de un epitelio, debido a que pierden esas gotas de lípidos que se encuentran almacenando. Entonces, como lo podemos observar en esta imagen histológica, aquí observamos los diferentes adipocitos multiloculares, que como había dicho, la característica de estos adipocitos multiloculares es que poseen varias gotas de lípidos dentro del citoplasma de esos adipocitos. Entonces, esta es una imagen obtenida por microscopía óptica del tejido adiposo marrón o multilocular, la llamada grasa parda. Esta imagen histológica del tejido adiposo multilocular corresponde a la región interescapular de una rata, donde se observan numerosas gotas de lípido de distinto tamaño en el citoplasma de las células adiposas. Y bueno, la tinción específica que se utilizó en este corte histológico corresponde a la tinción de hematoxilina y eosina. Por lo tanto, estas gotas de lípido se observan de color blanco. Continuando con las características histológicas de los adipocitos multiloculares, con respecto al citoplasma de estos adipocitos, pues a diferencia de los adipocitos uniloculares, estos tienen muchas mitocondrias y las mitocondrias tienen una apariencia esférica, una apariencia más o menos redondeada que se observan dentro del citoplasma de estas células. Tienen un retículo endoplasmático liso y gránulos de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido que también es una forma de almacenamiento de energía. Y bueno, la característica principal de estas células adiposas multiloculares pues es la gran cantidad de pequeñas gotas de lípidos que se observan en el citoplasma, como lo observamos en esta microfotografía obtenida por microscopía electrónica. Todas estas estructuras esféricas que están dentro del citoplasma corresponderían a esas pequeñas gotas de lípidos que le caracterizan al tejido adiposo multilocular. Y todas esas estructuras esféricas mucho más pequeñas serían las mitocondrias. Y de hecho, el color pardo se debe a la gran cantidad de citocromos que están en las mitocondrias. Los citocromos son básicamente un tipo de enzimas que tienen estas mitocondrias en su membrana mitocondrial interna. Entonces, como lo dice la descripción de esta imagen, esta es una imagen captada por microscopio electrónico de un adipocito multilocular del tejido adiposo marrón.
en la cual se pueden observar la gran cantidad de las gotas de lípidos de distintos tamaños y también la gran cantidad de mitocondrias. Ahora, con respecto al núcleo, el núcleo de las células adiposas multiloculares es redondeado, como lo vemos aquí en la imagen. Todo esto correspondería a la cromatina y tiene una posición ligeramente excéntrica y está rodeado de abundante citoplasma. No es completamente excéntrico como sí lo era en el caso del tejido adiposo unilocular. Es ligeramente excéntrico. Entonces, estas serían las características del tejido adiposo multilocular. Bueno, otra imagen histológica del tejido adiposo multilocular, vemos las características histológicas de estas células. En este caso, todo esto correspondería a las inclusiones citoplasmáticas de gotas de lípido, esa gran cantidad de gotas de lípido que en este caso se ven de color blanco. Por aquí observamos el núcleo de esa célula adiposa. Recuerden que es un núcleo ligeramente excéntrico, no completamente excéntrico, pero que se observa bien teñido. Bueno, estas serían más o menos las características histológicas del tejido adiposo marrón o tejido adiposo multilocular por la presencia de esa gran cantidad de gotas lipídicas dentro del citoplasma. Y también la característica, como lo vimos en la imagen anterior, la presencia de gran cantidad de mitocondrias. Mitocondrias que tienen una apariencia esférica. Bueno, esta es otra imagen histológica en la cual podemos observar las características histológicas del tejido adiposo marrón o tejido adiposo multilocular, caracterizado por esa presencia de gran cantidad de gotas lipídicas dentro del citoplasma. También observamos el núcleo ligeramente excéntrico dentro del citoplasma de esa célula adiposa multilocular. Por aquí observamos también parte de lo que son los vasos sanguíneos. Recuerden que el tejido adiposo multilocular también es muy irrigado. Este es otro dibujo esquemático obtenido por una microfotografía electrónica, de igual manera en la cual se pueden observar algunas características de esas células adiposas multiloculares. Por aquí tenemos el núcleo esférico más o menos ubicado en su posición excéntrica. Tenemos aquí a la gran cantidad de mitocondrias. Todas estas son las mitocondrias que tienen una apariencia más o menos esférica. Y todos estos círculos de color gris corresponderían a las gotas de lípidos que se encuentran ocupando la mayor parte del citoplasma de esta célula. Más imágenes histológicas en las cuales podemos observar y diferenciar el tejido adiposo marrón. Esta es una imagen obtenida por microscopía óptica teñida con hematoxilina y eosina, donde observamos a las células adiposas multiloculares o adipocitos multiloculares. Todos estos círculos blancos son las gotas de lípido dentro del citoplasma. Por aquí están los núcleos de las células adiposas y como vemos aquí, la mayor parte de las células son células adiposas multiloculares que tienen esa gran cantidad de lípidos. Todo esto corresponderían a los núcleos de esas células adiposas. También por ahí observamos lo que son los vasos sanguíneos. Ok, aquí observamos los dos tipos de tejido adiposo. Este sería el tejido adiposo unilocular, caracterizado por la inclusión de una sola gota lipídica dentro del citoplasma y el núcleo periférico. Y por acá estaría el tejido adiposo multilocular o pardo, en la cual se ve la inclusión de múltiples gotas citoplasmáticas dentro de esa célula adiposa. La siguiente tabla corresponde a un resumen de las características más importantes del tejido adiposo. Recuerden, tenemos dos tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Bueno, en cuanto a la ubicación, el tejido adiposo blanco o unilocular se localiza en la capa subcutánea, en la glándula mamaria, en el omentio mayor, mesenterios, espacio retroperitoneal, pericardio visceral, órbitas y cavidad medular ósea. Mientras la ubicación del tejido adiposo pardo o del tejido adiposo multilocular, la mayor parte es en el neonato. Sin embargo, los vestigios en los adultos están localizados en el espacio retroperitoneal, regiones cervical profunda y subclavicular, regiones interescapular y paravertebral, así como en el mediastino. ¿Cuál es la función del tejido adiposo blanco?
Básicamente está relacionado con el almacenamiento de energía metabólica, aislamiento térmico, amortiguación de golpes, producción de hormonas, así como fuente de agua metabólica, mientras que la función principal del tejido adiposo pardo es la producción de calor, lo que se denomina como termogénesis. Bueno, en cuanto a la morfología de los adipocitos, aquí sí hay grandes diferencias. Recuerden, el tejido adiposo blanco es unilocular, son células uniloculares que tienen una característica esferoides, tienen un núcleo planado y tienen un borde de citoplasma. El diámetro de estas células normalmente va entre 15 y 150 micrómetros, mientras que las células multiloculares son esféricas, núcleo excéntrico, redondo, y el diámetro es más pequeño, va entre 10 a 25 micrómetros. Bueno, en cuanto a las células precursoras de cuáles derivan las células adiposas, pues en esta literatura hay una contradicción, lo vamos a ver. En el caso del tejido adiposo blanco, estas derivan de las células madre mesenquimatosas perivasculares, porque están localizadas alrededor de los vasos. Mientras que en el tejido adiposo pardo, según esta literatura, se indica que derivan de las células progenitoras miogénicas esqueléticas. De aquí la contradicción con respecto al libro de histología de Fingenesser, en el cual se indica que estas células derivan de las células mesenquimatosas. Bueno, otras características importantes, por ejemplo, tenemos en cuanto a las mitocondrias. Recuerden que en el caso del tejido adiposo blanco son escasas, son elongadas, son filamentosas con crestas poco desarrolladas, mientras que en el tejido adiposo pardo las mitocondrias son abundantes, son grandes, son redondas, con crestas bien desarrolladas. En cuanto a la inervación, en el caso del tejido adiposo blanco hay pocas fibras nerviosas simpáticas, mientras que en el tejido adiposo multilocular hay gran densidad de fibras nerviosas simpáticas noradrenérgicas. Bueno, en cuanto a la vascularización, en ambos casos tiene vasos sanguíneos, pero en el tejido adiposo blanco son escasos según esta literatura, y en el caso del tejido adiposo pardo es muy vascularizado. Bueno, esas serían las características más importantes del tejido adiposo, tanto el blanco como el pardo. Aquí hay otras características no tan interesantes como la respuesta al estrés ambiental y la proliferación y la diferenciación, que también lo pueden leer. Ahora, otro de los temas muy importantes que vale la pena tratar en esta presentación refiere a la histofisiología del tejido adiposo. Entonces aquí vamos a tratar parte de la fisiología, cómo funciona la síntesis, la degradación de los triglicéridos dentro de estas células adiposas. En primer lugar, es importante conocer que la acumulación de lípidos dentro de estas células, dentro de los adipocitos, responden al estímulo hormonal de la insulina. Recuerden que la insulina es una de las hormonas metabólicas más importantes secretadas a nivel del páncreas, específicamente un área que se conoce como los islotes de Langerhans. Las células beta de los islotes de Langerhans secretan insulina. Esta insulina incrementa el uso de la glucosa por parte de los adipocitos. Entonces partimos de esa primicia que la acumulación de lípidos responden al estímulo hormonal de la insulina. Entonces, los lípidos que se encuentran almacenados dentro del citoplasma de los adipocitos en forma de triacilgliceroles se sintetizan a partir de ácidos grasos de la dieta, es decir, de aquellos ácidos grasos que se consumen con los alimentos y que se transportan como kilomicrones hasta los capilares del tejido adiposo. Pero también la síntesis de los triacilgliceroles también puede ser a partir de ácidos grasos que son sintetizados a nivel hepático, es decir, en el hígado, y que son transportados de igual manera hasta los capilares del tejido adiposo como lipoproteínas de baja densidad, las llamadas VLDL. Por otro lado, también se pueden sintetizar triacilgliceroles a partir de glucosa captada que también provee el glicerol. Recuerden que los triacilgliceroles son estructuras químicas que están compuestas por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos, pues esa molécula de glicerol puede ser provista por una molécula de glucosa que es captada por los adipocitos. Entonces, la regulación de la movilización y el depósito de los lípidos dentro del tejido adiposo, ¿cómo está regulada? Pues la regulación es principalmente hormonal. La insulina, recuerden, estimula la captación de glucosa por parte del adipocito, por esas células del tejido adiposo. La glucosa se degrada por glucólisis para formar
alfa-glicerofosfato. Este alfa-glicerofosfato ingresa en la síntesis de triacilgliceroles. Lo que nos quiere indicar básicamente es que a partir de glucosa se pueden formar triacilglicéridos. Primero, para eso la glucosa tiene que sufrir un proceso de glucólisis para formar un intermediario que es el alfa-glicerofosfato. Por otro lado, la insulina inhibe la acción de la lipasa del tejido adiposo y por lo tanto la hidrólisis de los triacilgliceroles. Recuerden, la lipasa es una de las enzimas que se encuentran en el tejido adiposo y que degradan a estos triacilgliceroles y dividen esta molécula por un lado en glicerol y en ácidos grasos. Es una enzima hidrolítica. También la regulación de la movilización y el depósito de lípidos dentro del tejido adiposo está regulado por la adrenalina y la noradrenalina. Esta adrenalina y la noradrenalina activan la acción de la lipasa. Como lo dijimos, la lipasa degrada a los triacilgliceroles. Por lo tanto, estimulan la hidrólisis de estos triacilgliceroles para que se liberen los ácidos grasos. Y esa liberación de ácidos grasos van hacia el torrente sanguíneo, se transmiten hacia el torrente sanguíneo para que estén disponibles para la síntesis de energía. Ahora, otro de los temas que debemos tratar en esta presentación es la producción de calor en el tejido adiposo marrón. Recuerden, una de las funciones principales de ese tejido adiposo marrón en los neonatos, es decir, en los recién nacidos, es la producción de calor. Bueno, ¿cómo se da este proceso? Pues se da por oxidación de ácidos grasos con gran consumo de oxígeno. Recuerden que los triacilgliceroles están compuestos por ácidos grasos y por glicerol. Entonces, esos ácidos grasos que son liberados son utilizados para un proceso conocido como beta-oxidación o simplemente oxidación. Y esto básicamente involucra un gran consumo de oxígeno. Entonces, a través de este proceso que se conoce como oxidación de ácidos grasos, se provee el calor que es necesario sobre todo para los animales en los primeros días de vida. Uno de los ejemplos típicos que utilizan el calor generado por la oxidación de los ácidos grasos son los lechones. Entonces, el calor generado por la oxidación de los ácidos grasos luego se transmite al torrente sanguíneo y calienta al individuo. Los neonatos utilizan el tejido adiposo marrón para la producción de calor. Ahora, para que se realice este proceso se requiere de la acción de la noradrenalina. La noradrenalina estimula la hidrólisis de triacilgliceroles y su posterior oxidación, es decir, la degradación de triacilglicéridos en glicerol y en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos posteriormente sufren ese proceso de oxidación para la producción de calor. Ahora, otra de las funciones importantes que tiene el tejido adiposo es que funciona como un órgano endócrino, pues se conoce que los adipocitos producen dos hormonas metabólicas muy importantes, y esas son la leptina y la adiponectina. ¿Qué hace la leptina? La leptina se conoce porque inhibe el apetito. Normalmente esta leptina incrementa el consumo de energía. De igual manera, la concentración de leptina va a aumentar con la cantidad creciente de tejido adiposo. Es decir, en animales o en personas que tienen mayor cantidad de grasa, pues estarán produciendo mayores cantidades de leptina. Es por eso que la hormona se encuentra incrementada en animales obesos o en personas obesas. Es por eso que la leptina también tiene que ver con el metabolismo y con la regulación del apetito o el hambre. Por otro lado, la adiponectina tiene importancia para el metabolismo normal de la glucosa y los triacilgliceroles. Entonces, no olvidarse, el tejido adiposo también funciona como un órgano endócrino porque produce dos hormonas metabólicas importantes que es la leptina y la adiponectina. Bueno, entonces ya para ir terminando esta presentación del tejido adiposo, vamos a hablar a continuación respecto a los depósitos de grasa en los animales, sobre todo para ir aterrizando los conceptos que hemos hablado hasta el momento de tejido adiposo. En los animales, por ejemplo, lo podemos observar debajo de la piel, es por eso que algunas estructuras anatómicas de los huesos pueden ser la referencia para determinar si ese animal se encuentra en una condición corporal normal o se encuentra en una condición corporal muy baja, es decir, está bastante bajo de peso, el animal está muy flaco. Pues en el caso de los animales existen
algunas regiones anatómicas en las cuales pueden servirnos de referencia para determinar si esos animales se encuentran en una condición corporal buena o en una condición corporal mala. Es decir, si el animal está flaco, si el animal está normal o si el animal está obeso. Bueno, ¿cuáles son esas referencias anatómicas? Normalmente son las apófisis transversas de las vértebras. También tenemos la tuberosidad sacra, el ligamento sacrococcigeo, la tuberosidad ilíaca y también regiones de las ancas, que son regiones anatómicas que el veterinario debería fijarse para determinar si la condición corporal de ese animal es buena. Nos referimos como condición corporal para definir el grado o la categoría de gordura o delgadez de esos animales. Entonces, todas estas son las referencias anatómicas en las cuales nos podemos fijar para conocer si existe o no depósitos de grasa en los animales. Las reservas corporales que normalmente tienden a acumular en ciertos periodos de vida los animales, en este caso los bovinos. Bueno, entonces basado en esos depósitos de grasa de los animales que tienen a acumular en las diferentes regiones del cuerpo, podemos definir la condición corporal de los animales, en este caso de los bovinos. Pues existen diferentes categorías, diferentes mediciones en las cuales podemos medir esa condición corporal. Normalmente el método más utilizado es el método inglés, en el cual se define la condición corporal de acuerdo a una numeración que va desde el 1 hasta el 5. Entonces, en la primera imagen, por ejemplo, vemos una condición corporal muy pobre, una condición corporal que lo han definido como 2, en la cual se pueden observar claramente las apófisis transversas de las vértebras, las tuberosidad ilíaca y sacra, muy visibles. De igual manera que tenemos la condición corporal 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, en las cuales ya se va tomando más o menos una forma redondeada la silueta del animal, porque ya tiene debajo de la piel una reserva de tejido adiposo, una reserva grasa. Y aquí vemos una condición corporal de 3.5, una condición corporal normal, y 3.75, en la cual ya hay una acumulación de tejido graso mucho mayor, y por lo tanto no se observan con claridad esas apófisis transversas de las vértebras, ni tampoco la tuberosidad ilíaca y sacra. De igual manera, esta misma metodología se puede aplicar en otros animales. En el caso de los cerdos, normalmente incluso existen instrumentos para medir grasa dorsal. Se puede hacer incluso con ecografía, la medición de esa grasa dorsal que se encuentra debajo de la piel a nivel de la región lumbar. Entonces, como observamos aquí, tenemos de igual manera diferentes niveles de la condición corporal en el caso de los porcinos, que va desde 1 hasta 5. 1 sería una condición corporal muy pobre, el animal se encuentra muy esquelético, y una condición corporal de 5 sería un animal muy gordo, bastante obeso. Una condición normal, en el caso de estos animales, sería entre 3 y 4. Y bueno, en la segunda línea vemos más o menos las dimensiones en milímetros de la grasa dorsal en el caso de los cerdos. En este animal que tiene una condición corporal de 1, pues la medición de esa grasa dorsal sería de 15 milímetros, a diferencia de un animal con una condición corporal de 5, en la cual esa grasa dorsal sería de 22 milímetros. De igual manera se puede establecer la condición corporal en animales pequeños, es el caso de los perros o los caninos, en la cual podemos establecer diferencias de ese grado de gordura o delgadez de los animales. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos un animal demacrado con una condición corporal muy pobre, un animal bastante raquítico, bastante esquelético, en el cual se pueden observar claramente parte de las costillas, parte de los huesos del tren posterior. Bueno, este es un animal delgado. Esta sería una condición ideal en la cual ya no se observan claramente lo que son las costillas ni tampoco los huesos del tren posterior. Por acá tenemos una condición corporal en la cual el animal ya se ve bastante pesado, y esta imagen final sería un animal obeso, en la cual ya se observan pliegues que básicamente serían esos depósitos de grasa que se están acumulando debajo de la piel y en regiones como el abdomen, como la región debajo del esternón. Y bueno, para finalizar, al hablar del tejido adiposo, pues es importante también conocer lo que refiere a la infiltración de ese tejido adiposo dentro de las carnes. Por ejemplo, existen razas de animales que tienen esa capacidad de infiltrar mayor cantidad de tejido adiposo dentro del tejido muscular, y eso lo que le da
una característica especial a estas carnes. Por lo tanto, el sabor especial de estas carnes se debe a esa mayor infiltración de tejido adiposo dentro de las fibras musculares. Ese es el caso de una raza especial que se conoce como Wagyu, una raza japonesa que tiene esa característica genética de infiltrar mayor cantidad de tejido graso dentro de fibras musculares, y por lo tanto el sabor de esta carne pues será mucho más exquisita que de una raza común. Bueno, esa sería la presentación correspondiente al tejido adiposo. Pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, me lo hacen saber para la siguiente clase. Muchas gracias.